Espíritu Santo, nosotros queremos oír tu voz, entender lo que está escrito. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una intensa y feroz guerra espiritual en tiempo del fin? Padre, eso no es un cliché para anunciar simplemente una predicación. Eso es la verdad, la realidad que vive tu iglesia, tus hijos, tus hijas aquí en este mundo. Estamos en una guerra tremenda. Y Señor, nuestro enemigo es un enemigo invisible, es una guerra sin igual, es una guerra donde nosotros, tus hijos, en lo natural estamos en desventaja, porque nuestro enemigo es un enemigo invisible. En cambio, Él nos conoce demasiado bien. Pero te damos gracias, papá, porque nosotros tenemos algo tremendo que es tu sangre preciosísima para vencer al diablo, para vencer sus artimañas, para vencer la ignorancia y las mentiras que a través de los medios y la atmósfera se respira, esa mentira que el diablo ha colocado en los corazones de las personas ya desde el Edén a nuestros días. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener tu sangre, tu preciosa sangre marcada en nuestras almas. En el nombre de Jesús te ruego que tú nos hables hoy por medio de tu palabra, para que te amemos más de lo que ya te amamos, te conozcamos más de lo que ya te conocemos y nos comprometamos más de lo que ya estamos comprometidos contigo, porque sabemos que tú vienes. Abrimos el corazón para recibir la palabra y el pueblo dice amén. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz? Porque el botín, la pelea en el mundo paralelo, en el mundo espiritual, donde están los dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. El reino de la luz, a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, a través de su iglesia, quiere salvar tu vida, quiere salvar tu familia, quiere salvar las almas, quiere salvar a este mundo de la corrupción, de la mentira, del engaño. ¿Para qué? Para que el diablo no gane ventaja y les lleve al infierno. Y en ese mundo paralelo está el otro reino, el reino de la oscuridad, representado por Satanás, que usa un montón de elementos. ¿Para qué? Para mantener tu mente dormida, tus emociones totalmente cauterizadas y tu voluntad, mire, lejos de la voluntad de Dios. Esa es la pelea que todos los días tiene un cristiano. Porque Pablo dice, la lucha de un cristiano, de una cristiana, de aquel que nació de lo alto, aquel que tiene la sangre de Jesús, no es una pelea contra hombres ni mujeres, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, asentados en los lugares celestes. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso esta pelea, la verdad contra la mentira contra la verdad, la justicia contra la injusticia contra la justicia, la corrupción contra la verdad contra la corrupción, la mentira contra la verdad, etcétera, etcétera. Esa es la pelea diaria que usted y yo sostenemos. Por eso que el Proverbio 4, 23 por ahí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, ahí está la vida, ahí está la sangre de Jesús. ¿Cuántos son cristianos acá? ¿Cuántos le tienen a Cristo en el corazón? Muy interesante eso. Ahora, ¿cómo cuidar esta salvación, esta relación con Dios, esta obra que hoy vamos a recordar mediante la Santa Cena, que le costó la propia vida del Dios Todopoderoso? ¿Cómo cuidar, cómo entender, cómo conocer? ¿Para qué? Para que no seamos baja en esta guerra espiritual y en vez de irnos al cielo nos vayamos al infierno. Porque muchos, después de haber tenido una experiencia real de conversión, de haberle conocido a Jesús,
como dice 2 de Pedro 2:22, como la chancha, como el chancho lavado vuelve al ciénago y como el perro vuelve a su vómito, así es aquel que repite su pecado. Podemos pasar de muerte a vida, pero también se puede pasar de vida a muerte, y eso es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. De estar en vida, es decir, estar en Cristo, para no ser engañados por el diablo, porque estamos en un tiempo de una tremenda apostasía. El diablo quiere desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo y de este camino que nos lleva, mire, a la presencia de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo cuidar esta salvación? Conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué Satanás le teme y odia a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario? Y hay muchas razones. Porque ahí ese sacrificio que se gestó hace 2022 años en el Calvario le derrotó al diablo y reconcilió por medio de su sangre a Dios, al hombre con Dios y la tierra con Dios. Porque la tierra y el cielo antes era un todo, antes de la caída de Adán y Eva. Cayó Adán y Eva y el cielo y la tierra se separaron. El hombre se separó y el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios. Hoy lo que tiene el hombre es la imagen y semejanza de un hombre caído, la imagen y semejanza de Adán. Entonces, aquí vemos la justicia tremenda de Dios. Un hombre pecó y a través de ese hombre entró la muerte, entró la injusticia, entró la depravidad, entró la corrupción y entró todo lo que hoy vemos, el control del diablo sobre este planeta, porque Adán y Eva tenían ese poder, esa facultad que Dios le entregó de controlar el planeta Tierra en su área espiritual y en su área material. Ellos perdieron y eso tomó Satanás. Y hoy es el príncipe de la potestad del aire. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte, entró la injusticia, entró la maldad, entró todo lo que hoy vemos, que está llegando a su culminación. ¿Y dónde se produce la justicia? ¿Dónde vemos la justicia tremenda de Dios? Que así como por un hombre que ha desobedecido entró el mal, por un hombre que obedeció entró el bien. Jesucristo de Nazaret. Entró el bien. Entonces ahí vemos la justicia tremenda de parte de Dios, donde da a cada ser humano que nace con la tendencia a pecar, con la naturaleza pecaminosa, por así decirlo, con la vida del diablo, con la sangre, con el ADN del diablo, porque a un niño vos no le enseñás a mentir, miente de por sí. No le enseñás a ser rebelde, es rebelde de por sí, porque tiene la semilla, el ADN del diablo, el carácter de Satanás que logró esculpir en el corazón de Adán y Eva. Y eso pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Pero acá vemos la justicia de Dios, repito. Un hombre pecó, un hombre obedeció. Y a través de Cristo, todos nosotros que estamos bajo el régimen de la muerte, bajo ese manto de oscuridad, aceptando a Cristo dentro de nuestros corazones, volvemos a tener la imagen y semejanza de Dios, es decir, la semilla de lo que Dios quiere, la semilla de Cristo dentro de nosotros. Tenemos la sangre de Dios. Volvemos a tener el ADN de Dios, esa semilla que usted y yo tenemos que hacerlo crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, para que por ellas crezcáis para salvación. Si usted dice tenerle a Cristo, si usted dice haberle conocido a Cristo, si usted experimentó el nuevo nacimiento, necesariamente como evidencia de que usted nació, usted tiene que amar la palabra. Usted tiene que amar la palabra como ese niño que nace, busca la leche de mamá. Naturalmente. Pero si un niño está muerto, nació pero está muerto, no busca la leche, no busca el alimento. Así pasa con muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero sin Cristo. ¿Por qué sin Cristo? No les interesa leer la palabra. Uno, no les interesa involucrarse en las cosas de Dios. Mire, se dice que Cristo viene y como si fuera que le entró por un oído la información y le sale por el otro. No cree. Incrédulos.
Voluntarios. ¿Por qué? Porque son cristianos sin Cristo. Y están llenas las congregaciones de cristianos, de gente que tiene la cultura cristiana, pero no tiene la cultura del cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y los que son del Señor se aparta de iniquidad. Pero pastor, yo me voy a la iglesia. Pastor, yo tengo ministerio, yo canto, yo enseño a los niños. Dios no te pregunta qué es lo que vos haces. Lo que Dios te pregunta es, vos como árbol, ¿qué fruto das? Por sus frutos los conoceréis, dice. El mango, cuando llega el tiempo, no hace esfuerzo para dar mangos. Usted nunca vio un naranjo que se esfuerza para dar naranja y en su esfuerzo le salió mandarina. No. Al árbol se lo conoce por su fruto. Un cristiano que nació de lo alto, vive por la palabra, ama la palabra y procura obedecer a Dios, da frutos, muestra el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la sangre de Dios, el ADN de Dios en su vida. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre de Jesús? La vida espiritual, escúcheme bien lo que voy a decir. Dios es espíritu. En esa eternidad, en el tercer cielo donde Él vive, ese cielo increado, Dios siempre estuvo, siempre va a estar. Antes de nosotros, antes de Adán, este mundo tiene millones y millones de años y ya hubo existencia. Creó Dios a los ángeles, creó Dios seres. Y a partir de Génesis capítulo 1, el hombre, capítulo 2, el hombre, ahí empieza el ser humano en este marco del tiempo. Allá arriba no hay tiempo. Esa vida espiritual que creó todas las cosas, por el cual se sustenta todas las cosas, vino al tiempo. Lo eterno bajó al tiempo, al mundo natural, al mundo que se rige por leyes naturales y se rige por el tiempo. Por eso que la Biblia dice, llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Por qué dice la Biblia en Apocalipsis 13:8? El Cordero de Dios ya fue inmolado antes de la fundación del mundo. Como estuvimos hablando esta mañana, esta es la parte tercera del mensaje. Por eso es importante que usted vuelva a revisar. Ahí en el Facebook está todo, para que usted tenga la secuencia, para que pueda entender más a profundidad. ¿Por qué la Biblia dice? Está hablando en Apocalipsis capítulo 12, donde esas grandes señales, la mujer, el dragón, etcétera, y luego la pelea en el cielo y Satanás fue arrojado a la tierra, dice. Mirando el libro de Apocalipsis sabemos que es futuro, pero hace 2022 años, esto que para nosotros es futuro, ya fue. Por eso Juan escribió eso, o si no lo hubiese escrito. Me escribo, porque acá en la eternidad no hay tiempo. Todo ya fue creado por Dios, todo ya está establecido por Dios. Simplemente en la esfera humana baja lo eterno, baja lo invisible, lo espiritual que ya se hizo para que se materialice en tiempo y en forma. Por eso las estaciones, los días, los años. ¿Están conmigo? ¿Por qué digo todo esto? Para que podamos entender que esa vida espiritual que ya estuvo antes, que creó todas las cosas, que el Cordero ya fue inmolado antes de la fundación del mundo, que llegado el tiempo, hace 2022 años, vino y murió, resucitó. ¿Y saben por qué Dios te perdona a ti y me perdona a mí después de 2022 años? Porque la sangre de Jesús está delante de la presencia del Padre, fresquito, aún está goteando, como si fuera que eso ocurrió hoy mismo. En la eternidad no hay tiempo. ¿Está entendiendo usted eso? La maravillosa gracia de Dios. Tiempo solamente hay aquí en la esfera humana. Entonces todo lo espiritual que dio vida a las cosas que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Por eso que Juan dice en su carta, 1 Juan capítulo 1, verso 2, por ahí dice, la vida fue manifestada, el verbo de vida fue manifestada, el verbo, la vida de Dios, eso que dio vida a todo, la lógica, la inteligencia, la sabiduría, el sacerdocio, que dio y sostiene todas las cosas, vino a este mundo, se encarnó y se llamó Cristo, el Logos, el verbo de Dios.
todo ese poder que dio vida a lo que vemos y a lo que no vemos, a lo que hay y a lo que habrá y lo que fue. Creó el espíritu de vida. El espíritu de vida bajó, se encarnó, se llamó Jesús, y ese espíritu corrió por las venas del cuerpo humano de Jesús y se llamó sangre. La vida es sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Están conmigo? ¿Por qué Satanás le teme a la sangre o la vida de Jesús? Porque Jesús es Dios. La vida de Dios está en ti. El ADN de Dios está en ti. Así como estuvimos hablando en esta mañana, a los que antes conoció, también los predestinó, a los que predestinó y conoció, los justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Saben por qué? Porque Dios ya te conoció, Tito, antes de la fundación del mundo. Llegado el cumplimiento, te casaste con doña Lourdes, y Dios está aquí por voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él te eligió con un propósito. No que vos le metas a Dios en tus planes, sino para que vos te metas en los planes de Dios. ¿Y sabes por qué puedes hacer eso? Porque tenés la sangre de Jesús. ¿Qué significa eso? Tenés la vida de Dios que Él te lo dio, Él te regaló. Por eso que Pablo dice, Efesios capítulo 4, 30, por ahí, que dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, la sangre que produce en ti la vida de Cristo, no le vayas a contristar a ese ser. Y muchas veces le contristamos nosotros en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Sale esa personita. Entonces, en ese marco, en ese contexto de luz que estamos recibiendo, apreciados, nos damos cuenta que el pastor no es responsable de tu alma. Tu esposo no es responsable de tu alma. Tu marido no es responsable de tu alma. La iglesia no es responsable de tu alma. Tú eres responsable de la vida que Dios te dio. Tú eres responsable de la sangre, del ADN que Dios puso en tu corazón. Y como niños tenés que desear, crecer. ¿Y cuál es la meta tuya y mía? Según Romanos capítulo 8, 28 ahí en adelante. Él quiere que tú y yo seamos igualitos a su Hijo. Que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Esa es la meta. Es el propósito de Dios para tu vida. Y eso, al saber, al entender, vos entonces colaborás con el Espíritu Santo, leyendo, orando, obedeciendo. Leyendo, orando, obedeciendo. Vos vas creciendo, comiendo la palabra, comiendo la palabra. Empezaste tomando leche y después ya empezás a comer carne sólida, palabra sólida, poder de Dios. Y se va creciendo Cristo dentro de vos. Pero en este marco, en este contexto, no sería nada agradable saber que hay una persona que tiene 30 años, 40 años y sigue todavía en un bebecir, en esos carritos de niños, con babero acá en la cabeza, y babero en el pecho, con bigote, con pelo en las piernas, y ahorita quedó como un... Usted ya sabe. Espiritualmente eso pasa con muchos. ¿Me explico? Espiritualmente eso pasa con muchos. ¿Por qué? Porque no tienen hambre y sed de justicia. Porque no tienen hambre de la palabra de Dios. No les interesan las cosas de Dios, les interesan más las cosas del mundo. Porque hay muchos cristianos sin Cristo. Hay muchos cristianos que están en el reino, pero con la mentalidad vieja. Con la mente vieja, no renovó su mente. ¿Cómo se renueva la mente? Leyendo la palabra, orando, diciendo, Señor, yo quiero mirar las maravillas de tu ley. Señor, yo quiero tener esa disciplina de conocer tu palabra. Yo soy un cristiano, pero de rótulo. Un cristiano de cartón llueve y me quedo en casa. Un cristiano de azúcar llueve, cae gota y tengo miedo que me derrita. Dios quiere guerreros, hombres y mujeres más que vencedores. Que le pueda decir, oíme bien, Satanás. El que vive dentro de mí es Dios Todopoderoso. Fuera, fuera, fuera. Y yo deshago todas tus obras en el nombre de Jesús.
Dios quiere guerreros, Dios quiere guerreras. Y eso no es responsabilidad del pastor. La responsabilidad mía es darte a conocer esto, abrirte el apetito para que vos quieras crecer. Pero hay gente que no quiere crecer. Vos le decís, Cristo viene, no quiero todavía, tengo que terminar mi trabajo, tengo que terminar mi estudio, tengo que casarme. No quiere que venga Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tenés cultura cristiana. Sos cristiano pero sin Cristo. Porque si vos tuvieses el Espíritu de Cristo dirías, Maranata, Maranata, verías lo que está pasándole al mundo. ¡Wow! Estamos al borde del inicio de esta gran batalla descrita en la palabra. No va a pasar mucho tiempo. 7, a lo sumo. ¿De qué guerra estoy hablando? De la Tercera Guerra Mundial. El Armagedón. ¿Pero cómo se está dando eso? Así nomás una pincelada. Todos conocemos el conflicto de Rusia y Ucrania. Ya pasó más de un año. Y ustedes saben que Ucrania está siendo apoyado por los Estados Unidos y la OTAN, los 32 países, el mundo occidental. Esta potencia está en contra de la otra potencia, que es Rusia. ¿Y qué es lo que está frenando? La OTAN, los 32 países, los embargos que se le hicieron a Rusia. Pero ¿saben qué? ¿Por qué les digo que este puede ser el polvorín, la mecha, la semilla que se está gestando, que se está iniciando para la Tercera Guerra Mundial? Porque así como los Estados Unidos y la OTAN está detrás de Ucrania dándole tanques, apoyándole militarmente, económicamente, ahora las noticias nos dicen que la China, con 1.500 habitantes, se une a Rusia, a Putin. Estos dos colosos van a unir sus economías, sus tecnologías, sus ejércitos, sus recursos naturales. Y miren, entre los dos pueden ser el number one de todo el mundo. Y ahí se les va a sumar la India. Estamos en ese escenario, mis apreciados. Y así como los Estados Unidos le está apoyando a Ucrania, ahora China le está dando su apoyo a Rusia, que tiene el arma, la bomba más poderosa del mundo. Y la Biblia dice que se va a reventar la bomba atómica. Zacarías capítulo 14. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el tema de Ucrania despacito hará que se enfrenten estos dos colosos. ¿Y saben qué? Aquellos que aman la profecía bíblica, en el Armagedón no existe los Estados Unidos. Armagedón es un conglomerado de personas que están los reyes del oriente y los reyes del norte, más los que van a esa coalición que va a acompañar a Gog y Magog. Gog es el príncipe demoníaco que está detrás, que va a llevar esa coalición en contra de Israel. Ahí no figuran los Estados Unidos. Para pensar un poco, ¿qué habrá pasado con esa superpotencia? Si se une la China con Rusia económicamente, en todos los aspectos, porque hoy China y los Estados Unidos están en una guerra comercial y le quieren desbancar a los Estados Unidos. Y les cuento, va a haber un colapso económico. El dólar se va a ir abajo, porque tiene que entrar el sistema nuevo. ¿Cuál va a ser el sistema económico nuevo? La marca. Estamos en ese contexto. Pero ¿cuál es la noticia que yo te tengo? ¿Cómo cuidar una salvación en medio de todo lo que te dije? En medio de todas estas realidades que están ocurriendo delante de nuestras narices. Se están cumpliendo las profecías. Teniendo y conociendo el poder de la sangre de Jesús. Es decir, sabiendo que la vida de Jesús, porque sangre es vida, la vida de Jesús está en mí y yo estoy marcado y nadie me puede arrebatar de las manos del Señor. Antes que pase todo eso, el periodo de la gran tribulación, va a sonar el shofar de Dios y Dios te va a llevar a vos, a toda tu familia y a todos los que tienen a Cristo en su corazón, a su presencia, y aquí abajo va a ser el caos, porque va a ser la dispensación del diablo. Terrible.
¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de esta guerra espiritual? Conociendo por qué Satanás le teme a la sangre del Cordero. Ahí aclaramos. Lo espiritual, la vida que es espiritual, se materializó, se hizo carne. Y por las venas de Jesús corrió esta vida espiritual y se llamó sangre. Esa sangre Él derramó y fue la ofrenda que Dios aceptó. Porque la paga del pecado es muerte. Jesús fue tu sustituto, Él murió. Así como Adán y Eva fue tu sustituto, porque vos no decidiste pecar. Ellos decidieron pecar y entró el mal a través de ellos. Jesús decidió obedecer y entró el bien a través de Él. Por eso uno alaba a Jesús. Por eso Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden lo que yo hice por ustedes. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Cualquier cosita y ya nos olvidamos. Satanás le teme a la sangre de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 8, 33, 39. Miren lo que dice. Voy a ir comentando y luego voy a quitarle la esencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La segunda pregunta, porque la primera pregunta está en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Quién puede cuestionarte? Si Dios murió por ti, porque Él lo quiso. Él resucitó por ti, como dice Romanos capítulo 4, verso 25. Muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para declararnos inocentes. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? ¿Cuántos le tienen a Cristo en el corazón? ¿Cuántos van a hacer que Jesús crezca en su corazón? Si Jesús está contigo, si Dios está contigo, el Dios Todopoderoso, ninguna fuerza demoníaca, ni brujería, ni hechicería podrá contra ti, si Dios está contigo. Pero vos tenés que saber eso y tenés que usar esa autoridad que Dios te da. Pero vamos a ir al 33. La siguiente pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar? Porque habíamos hablado en esta mañana que el Calvario hace 22 años, esa obra que se hizo ahí abajo, hizo que se le expulsara al diablo de los cielos. Al diablo que bajo el régimen del Antiguo Testamento de Job, capítulo 1, el diablo podía acercarse a la presencia de Dios, pero ¿para qué? Para acusarte. Cuando Cristo en el Calvario vino, Dios vino en el Calvario, le expulsó a Satanás de los aires. Y ahora, allá arriba, no hay alguien que te acusa. Allá arriba hay alguien que intercede, que ora por Dios, por ti, que está a la derecha del Dios Padre, llamado Jesús. Por eso Hebreos capítulo 4, 14, 16 dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. El trono de la gracia se creó en el Calvario. El trono de la gracia en el antiguo pacto no existía. Y ahí Satanás fue expulsado a la tierra. Ese que te acusa, el que acusa a tus hermanos, el que te acusa delante de Dios, hoy no hay quien te acuse, hay simplemente alguien que te perdona. ¿Quién es el que te acusará? Si Dios es el que te justifica. ¿Quién te va a reclamar algo si Dios ya te perdonó? Porque la justificación significa ser declarado inocente. ¿Quién va a imputarte cosas malas? Si ya Dios, que a quien ofendiste, te declaró inocente como si fuera que nunca pecaste. Porque tu pecado, tu mal, todos tus pagarés cargó sobre Cristo y Dios lo pagó. Y pagó satisfactoriamente. ¿Está conmigo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero como Satanás está ahora abajo, él ya no tiene más cabida para acusarte allá arriba, porque ya hay alguien que está en su reemplazo, bendiciéndote, orando por ti. Él aquí abajo, ¿qué hace? Te acusa en la mente. No servís para nada. Esto te pasó, esto vos hiciste por tu pecado, esto por tu pecado, lo otro que te va a perdonar más. Papá, él te acusa ahora, acá. Y tenés que decirle, diablo, la sangre de Jesús me ha limpiado. Yo sí hacía eso antes. Yo sí pequé. Yo sí hice esto, hice lo otro. Por debilidad, por esto, pero yo ya pedí perdón a Dios y su sangre me limpió. Así que diablo, a vos te gusta hablar de mi pasado, te gusta hablar de lo que yo hago, vamos a hablar ahora de tu futuro. A él no le gusta que se le recuerde que vaya a parar al lago de fuego. ¿Está conmigo?
Toda esta información que usted está recibiendo, mi apreciado, es para que usted se vuelva un guerrero, se vuelva una guerrera, usted se vuelva fuerte. Todavía no me ponen eso, déjame todavía el anterior, por favor. Después vamos a desglosar. 34, ¿quién es el que te condenará? ¿Quién más te va a condenar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué es la condenación? Rechazar a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¡Oh! ¿Quién es el que te va a condenar? No te vas a ir a la condenación, puesto que Cristo está dentro de vos. ¿Quién es el que te condenará? ¿Qué más dice? Cristo es el que, número 1, murió en tu reemplazo. Más aún, número 2, el que también resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque Dios aceptó su ofrenda por el pecado, por tu pecado. O si no, Él se hubiese quedado nomás ahí en la tumba. Pero Dios le resucitó, ¿para qué? Para justificarte, para liberarte, perdonarte y declararte inocente. El que resucitó, número 3, y el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué hace Jesús ahí? Que intercede por ustedes. La otra pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, hambre, persecución, etcétera, etcétera, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos dio su ADN, por medio de aquel que nos dio su sangre, por medio de aquel que nos compartió su vida. Usted es un más que vencedor, una más que vencedora, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. ¿Por qué? Porque vos tenés la vida de Cristo, el poder de Cristo. ¿Qué más dice? El 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh. ¿Por qué Satanás le tiene miedo a la sangre de Jesús? ¿Por qué te tiene miedo a ti? Porque tú tienes la sangre de Jesús, es decir, la vida de Jesús dentro de ti. Y vamos a hacer un desglose bien rápido. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande? Ahí sí, el siguiente, eso. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz en tiempo del fin? Conociendo por qué Satanás le teme y odia la sangre del Cordero. Romanos 8, 33, 39, que hemos leído, nos enseña las razones por qué Satanás le teme y odia a la sangre de Jesús. Número 1, porque la sangre nos protege de las acusaciones de Satanás. Dios pues no le puede acusar a Cristo. Dios pues no le puede acusar a su Hijo si su Hijo fue sin pecado, inmaculado. Fue la ofrenda. ¿Y qué dice aquí la palabra? La sangre de Jesús nos protege de las acusaciones de Satanás. Porque Satanás, aunque quiera acusarte, no tiene derecho legal delante de Dios. Porque Dios te ve a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través de la vida de Cristo, te ve a ti, aunque eres débil, aunque estás en ese proceso de santificación. El diablo no te puede ya acusar delante de Dios.
Por eso Satanás odia la sangre, odia a la vida de Dios en ti y quiere apagarlo. Romanos, ¿por qué Satanás le teme y odia la sangre de Jesús, de Dios? 2, porque la sangre nos libra de la condenación y de los juicios venideros. La sangre de Jesús, porque vos estás marcado, vos tenés la vida de Jesús. Dios pues no envió a su Hijo a condenarle al mundo, ni para ser condenado él. Satanás sí le va a enviar a su Hijo, el anticristo. Y como dice la Biblia, el inicuo, cuyo advenimiento es por el poder de Satanás, él sí sabe que su Hijo le va a llevar al infierno. Se va a ir con él al lago de fuego. Pero el Padre envió a su Hijo para salvarte y para salvarle a él. Entonces, ¿por qué Satanás le teme a la sangre de Jesús? Porque esa sangre nos libra de la condenación y de los juicios de Dios. ¿Se acuerda usted cuando ahí en el Éxodo Dios mandó pintar con sangre de animales la puerta para que pasara el ángel? Y por la fe hicieron eso. Y los juicios de Dios no cayó sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre esa familia que le creyó al Señor. Cayó sobre los egipcios. La sangre hará pasar de largo los juicios de Dios. La sangre te libró de la condenación de Dios porque estás marcado por Él. Y la Biblia dice que el ángel heridor, la condenación pasa de largo porque tú eres un hijo de Dios, tienes la vida de Dios. Él te marcó para salvación. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre y odia? Número 3, porque por medio de la sangre tenemos un intercesor en los cielos. ¡Wow! El acusador fue expulsado de los cielos. Y ahí, en su reemplazo, Dios Padre puso a su derecha a Jesucristo. ¿Qué pasó? Por todo lo que usted pasó, fue tentado en todo, sin pecado. Se ensució los pies, comió el boriborí, el sollo que todos comemos, la tortilla, la mandioca. Vivió como hombre, conoce perfectamente al hombre. Por eso dice, vos podés acercarte confiadamente a Él, porque Él conoce la debilidad del hombre. Él sabe cómo ayudarte. Y aquí la Biblia, la palabra de Dios dice que Él es el único que está capacitado, mujer, para entenderte. Varón, para entenderte. Joven, para entenderte. Marido, para entenderte. Esposa, para entenderte. ¿Por qué? Él sabe lo que tú necesitas porque Él mismo puso su espíritu en ti. Romanos dice. Y como orar no sabemos, pero el Espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Y Dios conoce lo que su Espíritu pide. Y pide a favor tuyo su Espíritu, el Espíritu de Cristo está en ti. Y Dios está sentado allá, Cristo a la derecha del Dios Padre. Y Él sabe lo que tiene que hacer contigo. Tu intercesor. Eso es algo extraordinario. La intercesión, mi apreciado, que este servidor ore por ustedes todos los días con un equipo de gente acá. Qué bueno es eso. Se provee una capa de bendición sobre tu vida, sobre tu familia. Y como si eso fuera poco, no solamente tenés un pastor y varios hijos de Dios que oramos por ti uno por uno, sino que también en el cielo a Cristo mismo, el Dios Todopoderoso que intercede por ti. Mire, Padre, por Tito, por Lourdes, por Juan, por Carlos, ayúdale, dale a tiempo, papá, paciencia, no, yo sé que se va a arrepentir, yo sé, vamos a aguantar un poquito más. Hay alguien que intercede por ti, que está pidiendo por vos, que es Dios. ¿Cuántos padres hay acá? Cuando tu hijo te pide algo, ¿qué haces vos? ¿Le das? Tu hijo si te insiste, papá, mamá, papá, porque te insiste, te da. Nosotros siendo padres malos, y el Padre Celestial le tiene que ayudar a su lado. Papá, dale, papá, envíame. Papá, sí, yo sé, papá. Y bueno, mi hijo le hace caso, envía su poder y su bendición sobre tu vida, porque hay alguien que le está pidiendo al Padre por ti, Cristo. ¿De qué estamos hablando? Porque Satanás le teme a la sangre, porque Jesús intercede por ti, porque vos tenés su ADN, tenés su sangre, su propia vida. Por eso que Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, porque vos sos el que tenés que desarrollar a Cristo dentro. Porque Satanás odia y le teme a la sangre. Número 4, porque por medio de la sangre nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Cómo? La tribulación, la gran tribulación que se viene,
de ella nos libró. La gran tribulación que usted pasa, de ella nos libra. Si nos sigue amando Dios. La angustia de los tiempos, las persecuciones, la desnudez, el hambre, la espada. Porque vos estás marcado por Dios, tenés la vida de Dios, tenés la sangre de Dios. El diablo, aunque envía todas esas cosas, no te puede derrumbar porque tú eres un más que vencedor. ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro de ti no es un espíritu de cobardía, es el mismo espíritu de Dios que te da fortaleza, aunque haya tribulación, aunque te escachen, aunque te dejen de lado, aunque te vituperen, vos seguís adelante porque su espíritu, el espíritu de Dios está en ti, su sangre. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Y hay un poema que entra muy bien en este contexto. Se veía 2 huellas en la arena cuando todo le iba bien a esta persona. La heladera estaba llena, wow, había combustible para el auto, el trabajo, sin ningún problema, la familia, todos felices, todos sanitos. Y se ponía contento, gracias, Dios está conmigo, decía ese cristiano. El Señor está conmigo porque yo veo que Él camina a mi lado. Se ve 2 huellas ahí, la mía y la de Él. Pero Dios, ¿qué pasó? Empezó a quejarse, vino los problemas, vino las dificultades, abrí la heladera y lo único que salía corriendo era una cucaracha. Señor, no tengo para mi pasaje, no tengo esto, no tengo lo otro, estoy enfermo. Y en ese tiempo de tribulación, de angustia, había solamente una huella. ¿Qué pasó, Dios? Mi hijo, esa huella no era tuya, era la mía y yo te cargaba en esos momentos difíciles. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, espada, esto, lo otro. Ante esas cosas somos más que vencedores. Y por eso el diablo te odia, porque vos tenés el ADN, la sangre de Jesús, la vida de Jesús. Porque Satanás odia la sangre del Cordero y le teme. 5, porque por medio de la sangre somos más que vencedores. Jesús fue un más que vencedor. ¿Se acuerda usted? Ahí en el Jordán, fue llevado al desierto, fue tentado en todo sin pecado. Escrito está, escrito está. Escrito está, le dijo al diablo Satanás, le derrotó al diablo. ¿Cómo usted le va a derrotar al diablo teniéndole a Cristo en su corazón? ¿Y qué significa eso? Usted tiene que tener la palabra. Cuando venga la circunstancia, escrito está. Venga la dificultad, escrito está. Venga los reveses, escrito está. Y usted le va a derrotar al diablo. ¿Por qué? Porque usted es un más que vencedor. ¿Por qué es un más que vencedor? Porque el espíritu del vencedor está en ti. La sangre. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre y le odia a la sangre del Cordero? Número 6. Porque por medio de la sangre estamos seguros que nada nos separará del amor de Dios. 38, 39. Leo otra vez que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo escribe Efesios el capítulo 3, del 14 en adelante, él habla el amor que excede todo conocimiento. Por esta causa, dice Pablo, yo doblo mis rodillas delante del Padre, que es dueño de toda familia del cielo y de la tierra, para que os dé conforme a la potencia de su gloria, el ser fortalecido en vuestro hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo en vuestros corazones por la fe, para que estén arraigados, cimentados en amor, para que seáis capaces de comprender plenamente la profundidad, la longitud y el alcance y el gran espectro del amor de Dios que excede todo conocimiento. Pablo pide esa sabiduría a Dios por los cristianos, por usted, por mí. Que hay alguien que nos ama, que nosotros ni podemos imaginarnos. De tal manera que bajó de los cielos a morir por ti, a morir por mí. Tenemos que pedir al Señor perdón por nuestros pecados, número 1.
perdón por no amarle a Él de la manera que tiene que ser amado. Pedirle perdón a Dios, ¿por qué? Porque Él hizo todo a favor de nosotros y nosotros no correspondemos a ese amor. ¿Y saben qué? Usted y yo decidimos amar a Dios o desobedecer a Dios. Él nos dio el libre albedrío, a pesar de que nos quitó de la esclavitud, nos hizo libre. ¿Para qué? Para que con esa libertad vos y yo decidamos amarle a Él por encima de todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento dado por Dios a su pueblo. Porque Él te ama entrañablemente. Con toda tu fuerza significa con todos tus recursos, con todo lo que vos sos. Porque todo lo que tenés, Él te lo dio. Porque todo lo que no tenés, ya te lo dio con Cristo. Va a tener mucho más. Los músicos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, porque hoy nos hemos enterado. El cuadro siguiente, por favor. ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de esta feroz, encarnizada lucha espiritual en tiempo del fin? Conociendo que esa sangre gloriosa, esa vida gloriosa está en nosotros, por eso el diablo nos teme y nos debe temer. No nosotros temerle al diablo, porque hay muchos que le tienen miedo al diablo, que el revanchismo, que esto, que lo otro, y no entiende su posición, su identidad. Padre, hoy pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy hemos recibido el alimento espiritual para entender quiénes somos, hijos del Dios Todopoderoso, pero en la práctica no se ve eso. Y no es porque tú mientes, sino porque nosotros no prestamos atención y no damos el valor que tiene que tener tu palabra en nuestras vidas. Perdónanos. Y a partir de hoy, Señor, queremos que tú nos ayudes a tener una relación contigo y no vivir de una religión, en el nombre de Jesús. Porque tú vienes y todo esto que hemos hablado es real. La lucha es real por el alma y por el destino de cada uno.